Qué bárbaro. No, me encantó que cómo editaban los cortes, muy bueno, no sé, todo el equipo que estuvo trabajando, tremenda sorpresa. Me mató Rusticucci el filósofo, ¿no? O sea, con todas su... No, muy bueno, muy bueno. La verdad que Rusty la mató ahí, pero no, todo, muy bueno todos los mensajitos. Y bueno, acá estamos. Eh, qué semana, ¿no? Anita dijo hace un ratito, dijo, qué semanita esta con el tema del dólar, de la economía. Bueno, yo sé que ustedes están en la gloria, no les importa mucho el mundo terrenal, porque están siempre llenos del Espíritu Santo, pero bueno, es como que esta semana vino cargadita, ¿no? De tal manera que aún gente que estaba con todo esto, bueno, bueno, nada, con un poco de desánimo, ¿no? Un poco de cansancio. Estaba mirando un videíto de un programa se llamaba el cómico, se llamaba Tato Bores, de hace como 30, 40 años, 50 años, que decía lo mismo que pasaba en Argentina, ¿no? Con el dólar, la inflación, esto, y es como que te lleva a un cansancio, más todo el cansancio que uno tiene, porque si vos me decís, venimos de Disney, ¿no? Venimos de jugar en la montaña rusa y no, bueno, qué sé yo, ¿no? Pero es como que uno vive en un mundo que ya te cansa de por sí, ¿no? Es como que ya venimos y esto es como que a veces te afecta. Yo sé que hay mucha gente que hoy está quizás mirando y participando en esta reunión y está con ese cansancio. Por eso el título de este mensaje es Los Incansables. Pensando algún nombre de esos de película, ¿no? Pero quiero hablar de este tema tan importante que es el cansancio. ¿Cómo superamos esto? Porque vivimos en una realidad, sacando lo que fue esta semana, pero vivimos en una realidad que ya hoy hablar, por ejemplo, de feliz viernes es algo común, ¿no? O sea, es como que el viernes es el mejor día de la semana y es una cosa como que se repite, ¿no? Es como que ya es algo cultural. O decir necesito vacaciones, esa palabra mágica que parece que soluciona todos los problemas de la vida, es como que es un mantra, ¿no? Necesito vacaciones y como que entro en un estado de éxtasis, ¿no? Vacaciones, vacaciones, y como que me remonto a la paz mental, ¿no? Pero qué tremendo porque el cansancio no es solamente físico, sino que, porque el cansancio físico, por ejemplo, estás cansado, dormís, se te pasa. El problema es cuando el cansancio, por más que dormís, no se te va. O por más que te tomás unas mini vacaciones y bueno, necesito vacaciones, volvés y a la semana estás igual. Entonces es como que te das cuenta que ese cansancio tiene una raíz más profunda, ¿no? Se habla de un cansancio mental. Claro, el cansancio mental es un poquito más complejo que el cansancio, bastante más complejo, ¿no? Que el cansancio físico, porque es un cansancio que tiene algunas raíces, algunas conexiones con el modo de vida, con los hábitos, con algunos modos de pensar sobre la realidad, sobre algunas costumbres que, como te decía, ¿no? Por ejemplo, te haces una lista de cosas y es interminable, ¿no? Y cada vez que ves esa lista te da una ansiedad terrible porque te das cuenta que no llegás nunca y te empezás a desesperar, por ejemplo, porque empezás a ver que tu vida no tiene proyección, no tiene desarrollo y comenzás a tener como si fuera un debate entre lo que sentís y lo que querés hacer y lo que pensás y es como que, bueno, nada, es como un agotamiento mental. Y capaz que vos decís, bueno, no sé, por ahí una época de exámenes, estuviste estudiando mucho, rendías parciales, qué sé yo, y vos decís, bueno, estoy cansado, se justifica, digamos. Pero a veces estás ya al principio del cuatrimestre, vos decís, todavía no empezó el cuatrimestre y ya estoy cansado. Ni te cuento cuando empiece la época de los parciales. Pero es como que esto tiene, bueno, en otra área es el cansancio emocional también. O sea, ¿cuándo es el cansancio emocional? Cuando esto habla de las relaciones humanas, ¿no? Una pareja, por ejemplo, una relación de amistad, una relación en el trabajo, ¿no? Es como, voy al trabajo y ya me cansa por ir. Aunque no tenga que hacer nada, ya me cansa de verle la cara a una persona, o me cansa de tener que repetir la misma tarea otra vez y como decir, estoy cansado. Es como que, bueno, esto se multiplica. Vos decís, soy el único. No sos ni la única, ni sos no, esto se repite y es un mal endémico a nivel mundial.
O sea, esto es una realidad que nos enfrenta con nosotros, a nosotros mismos en esta rutina, porque, bueno, sabemos que la rutina genera cansancio, pero es como que el agobio ya se hace mismo rutinario. Ahora, ni te cuento cuando a todo eso le agrego el cansancio espiritual. Como que ya estoy cansado de escuchar un mensaje o de escuchar o de cantar una alabanza o cansado de leer la Biblia. Cuando ya llego a ese grado, cuando ya llego a ese punto es como que no tengo retorno. Porque si yo estoy cansado espiritualmente, cansado emocionalmente, cansado mentalmente, bueno, es como que estoy en una etapa de, digamos, ahora claro, alguien me va a decir, pero pastor, soy un ser humano, ¿no me puedo cansar? No es que no te puedes cansar, te vas a cansar, es normal, es completamente normal que uno se canse. Ahora el punto es cómo en esta realidad de feliz viernes, ¿no? En este mundo que te genera todo este agobio, este estrés, este cansancio permanente, uno puede vivir en otra etapa, cosa que no tenga que vivir con ese mantra de vacaciones, 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 como que si la palabra de fe tendría que ser vacaciones en el mundo espiritual, ¿no? Como que si toda mi vida ronda acerca de eso, hay algo que no está bien, porque si yo lo proyecto a largo plazo, ¿qué calidad de vida tengo? ¿Cómo puedo superar una proyección de vida si siempre estoy que no me alcanza, si siempre estoy que estoy cansado, ¿cómo puedo desarrollar una relación feliz de un matrimonio si siempre estoy con la persona que quiero, estoy cansado, es como que no puedo desarrollar mis mejores dones, mis mejores talentos, mis mejores proyectos, mis mejores sueños? Es como que, y bueno, una persona me decía esta semana, es como que también la realidad del país es como que me cansa porque también yo veo que no tengo demasiada proyección. Y es como que me anula la capacidad de soñar. Y esto es tremendo. Por eso quiero pedirte que me acompañes a la palabra de Dios. Tengo 2 o 3 pasajes que la Biblia nos habla de algunas. Claro, lo que nosotros hoy vivimos y para nosotros es realmente muy fuerte, la palabra de Dios también nos da algunos consejos, algunas cosas, y uno de los pasajes es muy conocido, está en el libro de Primera de Samuel capítulo 30, y es cuando un día el rey David todavía no era rey, pero tuvo que enfrentar el cansancio. Y nos cuenta cuál fue su antídoto para esto, cuál fue su secreto, cuál fue su clave para enfrentar esto. Así que vamos a leerlo en capítulo 30 de Samuel. Dice así, 1 Samuel 30, dice: 3 días después, cuando David y sus hombres llegaron a su casa en la ciudad de Siclag, encontraron que los amalecitas habían asaltado el Negev y Siclag, habían destruido a Siclag y la habían quemado hasta reducir las cenizas. Se habían llevado a las mujeres y a los niños y a todo lo demás, pero sin matar a nadie. Cuando David y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta de lo que había sucedido a sus familias, lloraron a más no poder. Otra versión dice, lloraron hasta que no tenían más fuerzas para llorar. David ahora se encontraba, dice el versículo 6, en gran peligro porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo al mismo David. Pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Miren esta palabra, ¿no? David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Otra versión dice, se fortaleció en el Señor. Y David le preguntó al Señor, ¿debo perseguir a esta banda de saqueadores? ¿Los atraparé? Y el Señor le dijo, sí, persíguelos. Recuperarás todo lo que te han quitado. De modo que David y sus 600 hombres salieron. O sea, David salió con 600 hombres. Estos eran los llamados, los de la cueva de Adulán, los valientes de David. Y salieron 600 hombres a rescatar el botín y a rescatar a los que habían salido cautivos. Y llegaron a un lugar que se llamaba el arroyo de Besor. Pero 200 de ellos estaban demasiado cansados para cruzar el arroyo, por lo que David continuó la persecución con 400 hombres.
Y luego dice el versículo 21, y luego David regresó al arroyo de Besor, después que ya había rescatado el botín y las personas, había conquistado y había logrado rescatar todo lo que se habían llevado los amalecitas, y se encontró con los 200 hombres que se habían quedado rezagados porque estaban demasiado cansados para seguir con él. Entonces salieron para encontrarse con David y con sus hombres, y David los saludó con alegría. Pero unos alborotadores, dice esta versión, otra versión dice que eran unas personas malas, perversas, dice, entre los hombres de David dijeron, ellos no fueron con nosotros, así que no pueden tener nada del botín que recuperamos. Denle sus esposas e hijos y díganle que se vayan. Pero David dijo, no, mis hermanos, no sean egoístas con lo que el Señor nos dio. Él nos protegió y nos ayudó a derrotar a la banda de los saqueadores que nos atacó. Hasta ahí la palabra de Dios para ver estas enseñanzas que nos deja, ¿no? Fíjate que la Biblia no te esconde nada, no te guarda nada. Te dice que tanto David como todo su equipo, estos 600 hombres, habían llegado a la ciudad donde ellos vivían. Era la ciudad que tenían en guardia, que se los había dado el rey, y ellos tenían esta ciudad de Siclag, pero había venido el enemigo, eran los amalecitas, y habían arrasado con todo. Habían prendido fuego la ciudad, se habían llevado todo. Imagínate el panorama de desolación, de angustia, de sentir que Dios te falló, que algo pasó, que te destruyó. Es como que cuando llegaron vieron que estaba todo mal. Todo mal. La misma gente que había salido con él empezó a querer apedrearlo. O sea, fíjate esta situación. David estaba en un momento de crisis porque la realidad le estaba golpeando. Es cuando uno tiene algunas situaciones en la vida, porque algunos dicen, bueno, una cosa es el cansancio rutinario, pero otra cosa es cuando te pasan cosas. Cuando por causa de una situación que te excede como esta que nos pasó, tuviste que perder un trabajo o tuviste que cerrar un negocio o tus entradas bajaron a menos de la mitad o recibiste una mala noticia, tuviste una situación muy crítica familiar, tuviste una situación que vos no la esperabas, tuviste algo que te sorprendió y esta es la reacción que nos muestra la palabra, cómo reaccionamos frente a una situación imprevisible, a una situación que nos golpea. Porque a veces, dice la palabra de Dios, nos muestra que por alguna razón Dios permite que el enemigo golpee en nuestra vida. Ni hablar que hay muchos pasajes como este, ¿no? O sea, el libro de Job tenés para entretenerte un rato. Todos los salmos de David tienen algo que muestra la realidad de cuando una persona tiene una crisis emocional porque está sufriendo un embate en su vida personal, pero que tiene que ver porque quizás fue atacado en sus recursos. Quizás alguien te robó y vos decís, ¿cómo Dios permitió que me robaran? ¿Cómo Dios permitió esa injusticia? ¿Cómo Dios permitió que esa persona venga y haga eso contra mis bienes? Así que imagínate esta situación. Había una situación de conmoción. Había una situación de falta de entender por qué ocurrieron las cosas. Es cuando uno no encuentra respuestas. Y ahí es cuando nos muestra la palabra que el mismo David tiene que tomar una decisión. ¿Por qué? Porque hubo gente que ante esa situación, ante ese golpe, ese embate, que uno no lo esperaba, ¿no? Es como una trompada que te viene de atrás y te pega en la nuca y te deja medio, ¿no? Como tambaleando. Y es como que en ese momento tenés que tomar una decisión. ¿Cuál es la reacción? O me vuelvo contra Dios o busco un culpable. Acá mucha gente empezó a decir, la culpa es de David, así que lo querían apedrear. Fíjate, pobre David, o sea que en vez de... Él era el que podía tomar la decisión de ir a recuperar lo que se habían robado, pero la misma gente lo quería apedrear. O sea que cuando uno está bajo una conmoción emocional y un agotamiento mental, llega a tomar decisiones que pueden ser perjudiciales para uno mismo. O sea que te podés tomar de una respuesta que te va a llevar a perder aún lo poco que te queda. O la esperanza de poder recuperar lo que perdiste. Es como que uno toma la decisión incorrecta por no ir a la fuente correcta. Uno toma la decisión de ir a buscar una respuesta que aún es peor. O sea, si vos te pasa algo y lo único que pensás es deseo de venganza o deseo de
ese deseo que eso que te generó le caiga y le cause un perjuicio para tratar o pensar de que te va a venir una satisfacción por ver eso, es completamente equivocado. O sea, no existe. Miren, ustedes saben, yo soy abogado. Lo peor que hay es pensar que un juicio te va a dar la paz que necesitas. No, a lo sumo hará justicia, pero nunca va a devolverte al lugar anterior, porque nunca la justicia en este mundo es perfecta. Y menos en Argentina, pero todo bien. Pero lo que te quiero decir es que finalmente uno se da cuenta, hay gente que espera años y años y años para que le hagan una respuesta. Esta semana terminó un juicio que estaba 8 años esperando una respuesta, o 9. Terrible, terrible. O sea, la gente es como que, imagínate poner toda tu ansiedad, uno lo ve y la gente como que tiene esa. Y la verdad es que, ¿y usted qué dice, pastor? ¿No hay que hacer reclamo? No, sí, hacelo, pero con otra actitud. Poné las cosas en las manos del Señor y que el Señor tome control de toda tu situación. Porque si no te vas a enfermar, no por el juicio, te vas a enfermar de otra cosa. Por toda la situación emocional que va a venir. Ahora, fíjate que lo que hizo David fue completamente diferente. David fue y dice que encontró sus fuerzas en el Señor. Qué tremendo, porque cuando vos no sabés de qué agarrarte, cuando vos no tenés de qué tomarte, porque aún lo que confiabas te lo sacaron, es donde ahí no te queda otra y salís a buscar del Señor. Porque buscar las fuerzas del Señor es el secreto más importante que puede tomar un ser humano en este momento, en esta situación que hoy vivimos. No queda otra mejor manera de enfrentar la realidad que encontrar tus fuerzas en el Señor. Y vos me podés decir, pastor, ¿cómo hago? ¿Cuál es la receta? ¿Cómo hago? ¿Cómo encuentro las fuerzas en el Señor? ¿Cómo llego? Bueno, si tengo que encontrar las fuerzas en el Señor, tengo que renunciar a cualquier otra cosa que no sea el Señor. Porque Dios no lo puedo compartir, no puedo tomarme un poquito de Dios y un poquito de esto, no puedo confiar mitad en el dólar, mitad en el Señor. No puedo decir, Señor, todo bien con vos, pero mirá cómo está aumentando el dólar. Pero fíjate que el ahorro, fíjate que a cuánto se fue el dólar MEP, fíjate el dólar contado con liqui, Señor, fíjate. No, si yo puedo confiar en el Señor, confío en el Señor, pero si yo no puedo decirle al Señor, dame tus fuerzas, pero mirá pero una mano acá y la otra. No, si confío en el Señor, confío en el Señor. Eso me estás pidiendo, es muy difícil, pastor. Bueno, es lo que nos enseña el Señor. O sea, yo no puedo ir por dos caminos. O sea, confío en el Señor. Señor, confío en vos. No le puedo engañar a Dios. Le digo, Señor, todo bien con vos, confío en vos. Pero fíjate, no, porque Dios me saca la ficha al toque. Dios sabe si mi corazón confía en Él o no. Pero la palabra me dice que cuando yo confío en el Señor, mis fuerzas son renovadas. O sea, si yo me estoy cansando, pero yo digo, basta, no confío más en mí, yo no confío más en la situación, no confío más en lo externo, no confío más en mis propias fuerzas, entonces voy a la fuente de vida, a la fuente de agua de vida, voy al recurso inagotable y mis fuerzas son renovadas. La Biblia dice, y el mismo David lo dice, el Señor te da unción renovada. El Señor renueva tus fuerzas como las de un búfalo. El Señor renueva tus fuerzas como la de un búfalo. El Señor te da un aceite renovador. El Señor viene y te hace las fuerzas nuevas. Y eso es lo que hoy necesitamos. Tenemos que enfrentar todavía una tercera parte del año. La cuarentena no terminó. Quizás un poquito mejor acá en Buenos Aires, pero el resto del país seguimos mal. Y vos decís, ¿cómo enfrento lo que queda? No sé cuándo va a venir la vacuna. Las fuerzas no vienen de la vacuna, las fuerzas vienen del Señor. El Señor nos va a fortalecer hasta que llegue la vacuna bendita, pero en el Señor vamos a estar firmes. No nos va a fortalecer una noticia, todos nos ponemos contentos. Y si la vacuna no funciona, nos suicidamos en masa. Nuestra esperanza y nuestra fortaleza está en el Señor. Esa es la diferencia de los hijos y las hijas del Señor. No puede ser que nuestra esperanza esté en el hombre. No podemos poner nuestra confianza en la situación económica. No podemos. Pero pastor, ¿cómo hago? Me hago arcángel. ¿Qué hago, Señor? ¿Cómo me proyecto en otra dimensión que no sea la realidad? Si la realidad es la que me pega, ¿no? Y me mandan el comunicado. A partir de ahora usted no puede comprar más dólares. Bueno, tampoco compraba mucho, pero me hace sentir peor que tampoco los podría comprar, digamos. Ahora, el punto está que uno dice,
¿Puede ser que uno tenga que vivir en esa angustia permanente? ¿Hay otro país en el mundo que yo me quiera ir para no vivir así? Y mucha gente empieza a decir, ¿no? ¿A dónde me puedo ir? Uruguay. Y los uruguayos, no vengan, por favor. Pero, no, todo bien con los uruguayos. Pero uno dice, claro, la gente está como, y tampoco te va a dar esa solución. La solución tampoco, pero usted, ¿por qué no? No, te digo es verdad, porque es una situación espiritual que uno tiene que tomar la victoria en el interior. Y David la tomó y dijo, Señor, ¿qué hago? Y el Señor le dijo, andá y vas a perseguir a los enemigos y vas a recuperar todo lo que te quitaron. Ah, bueno, cuando vos recibís una palabra del Señor, entonces estás en la vía correcta. Porque cuando uno va a buscar al Señor, ¿cómo te fortalece el Señor? Lo primero que el Señor te da es una palabra. Si algo necesitas para recibir nuevas fuerzas, es una palabra de Dios. En los momentos más críticos de la vida, en los momentos más difíciles, aun cuando he tenido que enfrentar problemas económicos o problemas de salud, o te han dado un diagnóstico, o me han dado un diagnóstico que era terrible, en ese momento voy a buscar al Señor. ¿Y qué recibo del Señor? Una palabra. Y la palabra te sostiene, y la palabra te fortalece. Y la palabra del Señor te pone firme en tus pies. Y el Señor te dice, anda que vas a recuperar lo que te robaron. No sé qué es lo que te robaron, no sé qué es lo que perdiste. Si perdiste la felicidad, si perdiste una familia, si perdiste un trabajo, si perdiste algo en tu vida, si algo perdiste, el Señor te dice, ponete en mis manos y anda a recuperarlo. Anda a buscar lo que perdiste, anda a buscar lo que tenés, anda a buscar un futuro. Porque si te quedás llorando ahí por todo lo que te robaron, nunca vas a salir adelante. Yo te doy las fuerzas, te dice el Señor, para salir a buscar lo que te perdiste, lo que te faltó. La Biblia dice... Miren lo que dice Juan 10:10. El diablo viene para robar, matar y destruir. Pero Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Esa es la clase de vida que el Señor nos da, no una vida quejosa, una vida reprochando que la culpa de este y el gobernante y este gobernante y el otro, son todos iguales, dice el otro. Bueno, nuestra esperanza no está en un gobernante, nuestra esperanza está en el Señor. ¿Y qué me hago? Arcángel, y dale con arcángel. Me tomo del Señor. Fíjate lo que hizo David. David dice que llegó al torrente de Besor con 600 hombres, pero ahí dice que hubo 200 hombres, un tercio. Y que le dijo David, hasta acá te ayudé, mi amor. Hasta acá contás conmigo, pero hasta acá me quedo. O sea, eran tipos que habían peleado con gigantes. O sea, no eran, viste, eso que, ay, sí, vamos con David. No, estos tipos eran súper guerreros, o sea, entre ellos había tipos que, no sé, David tenía sed y iban al pozo de Belén del enemigo de los filisteos y le sacaban agua para que David tome. Eran tipos valientes, eran guerreros, pero en un momento de su vida es como que se cansaron. Pero el cansancio no era físico, porque esa gente no se cansaba físicamente. Cuando llegaron al arroyo, el arroyo de Besor era como que era un límite. El arroyo de Besor representa ese punto límite cuando sentís que no podés. Cuando sentís que no podés, pero no es porque lo que viene no es... No, quizás lo cruzaron 10 veces ese arroyo. Ese arroyo no significaba un imposible, no era una situación imposible de hacer. No, era una cosa simple, era un simple arroyo. Pero fíjate, tipos que habían peleado contra gigantes no podían cruzar un arroyo. Y así es el cansancio. Te destruye, te hace sentir inservible, te genera una situación de vulnerabilidad terrible. Ahora, ¿qué hizo David? David les dijo, ok muchachos, yo sigo adelante. Yo voy a buscar lo que el Señor me dijo que tenía que ir a buscar. El Señor no me habló de con cuántos iba a ir. El Señor me dijo que Él me daba la fuerza y que yo tenía que ir a buscarlo. Así que voy a ir a buscarlo. Esa es la primera enseñanza que vemos. David no confió en el número de gente que tenía. David confió en la palabra del Señor. Y eso es lo que nos sostiene. Nos sostiene la palabra del Señor. Pero fíjate, yo contaba con esto, contaba con ustedes, muchachos. No, ahora mi confianza está en el Señor. Eso es tremendo, tremendo. Porque eso le pasa a los líderes, que cuando tienen gente que le dice, contá conmigo, y en la mitad del camino dice, hasta acá llegué. Y vos decís, ok, pero no era que íbamos a ir a buscar. Sí, bueno, pero hasta acá llegué, te dejo en el arroyo. ¡Wow! ¿Y qué hace una persona? Esa es toda otra enseñanza. ¿Qué hace un líder cuando aquellos que estaban diciéndole, vamos con vos hasta la muerte, vamos a recuperar todo, te dice hasta acá? ¿Por qué? Porque se cansaron.
¿Saben cuántas veces encontré gente que tenía tremenda fuerza en el Señor, tremendo testimonio, tremendo ministerio, y un día dicen, no doy más, hasta acá llegué? Pero no es porque el arroyo, no, porque se dejaron desgastar, porque no renovaron sus fuerzas, porque no se renovaron en el Señor, porque dejaron apagar la llama del Espíritu Santo, y un día se apagó. Y un día no podían cruzar un arroyo. Y un día dijeron, hasta acá llegué. Y ya la unción no estaba, la fuerza no estaba, la visión no estaba. ¿Y qué pasó? Y hasta acá llegué. ¡Wow! Tremendo. Pero David siguió adelante y fue a buscar. Y el Señor le dio los recursos y le dio la clave y llegó y recuperó todo lo que el enemigo se había robado, como el Señor. Ahora, cuando llegó el momento que tenían que volver, acá viene otra gran lección. David vio a los 200 que se habían quedado y les repartió la parte del botín como si ellos hubieran ido a la guerra. O sea que David, mirá lo que hizo, tuvo un corazón compasivo. Esta semana se habló un poco del tema del mérito, ¿no? Y es verdad, nosotros creemos en el mérito, pero hay veces que no podemos salir a juzgar a la gente de acuerdo a nuestra medida del mérito. Hubo gente que los quería, chao, eran tus compañeros, se cansaron, listo, perdieron. Muchas veces se habla que la iglesia, el ejército, es el único ejército que abandona a sus soldados heridos. Es el único ejército que los deja por el costado. Y la iglesia tiene que ser una iglesia restauradora, una iglesia fortalecedora a los que se cansaron. Por eso nosotros tenemos que tener una mano de ayuda al que está cansado, al que fue golpeado. Hay mucha gente que todavía no se pudo recuperar de una herida, de una palabra que le han dado, de algo que le hicieron, de una traición, y está al costado del camino, no pudo cruzar el arroyo, quedó a la mitad de su camino, de su ministerio, de su misión en la vida. Y hoy el Señor nos da la posibilidad de decir, vamos, lo que el Señor me dio lo comparto con vos, porque la victoria me la dio el Señor, pero Él es el que nos da la victoria. Entonces lo que de gracia recibí, de gracia doy. Bueno, pero no se lo merece, tendría que haber ido. Ese no es el espíritu, dice David. Si el Señor nos bendice, de lo que recibimos damos. Es una gran enseñanza. Ahora, usted me va a decir en estos últimos minutos que nos quedan, dame algo, pastor, dame unas claves, decime unos tips. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, te invito a que me acompañes a Hebreos 12. Hebreos 12, unos versículos están ahí, nos van a decir las claves para no cansarse. O si te cansás, para renovar tus fuerzas. Dice así. Mirá, Hebreos 12. Por tanto, ya que estamos rodeados por una enorme nube de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, puesto los ojos en Jesús, el campeón, dice esta versión, que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores, así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes no han dado su vida en la lucha contra el pecado. Tremendo. O sea, el apóstol Pablo dice, así que estás cansado. Bueno, mira, te voy a contar algo, ¿no? Así que el Señor, primero en Hebreos 11 le da toda la lista de todos los héroes de la fe. Y luego dice, teniendo todos esos testigos, empezando por Abraham, Moisés, bueno, toda la lista de todos los del Antiguo Testamento, todos los héroes de la fe, Daniel que peleó con leones, Sadrach, Mesach y Abednego, le da toda la lista, dice, bueno, ahora lo que ustedes tienen que hacer es despojarse de todo peso. Primera lección, para no estar cansado, claro, es obvio, como si corres con un ladrillo, una bolsa de ladrillos encima, es lógico que te vas a cansar. O sea, lo que te dice es correr liviano. ¿Estás cansado? ¿Estás cansada? Sí, estoy cansado, pastor, estoy cansado. Bueno, sacate el peso, sacate lo que te está cansando, porque no es normal que estés tan cansada, no es normal que estés viviendo esa vida tan angustiada, no es normal que digas, ¡feliz viernes! Como si fuera que te dijeran, llegaste al reino, llegaste al cielo. No, es viernes. O sea, pero es como que, no, hay algo que anda mal. Hay algo en el sistema que anda mal y yo estoy preso en este mundo, sí, ya sé. Bueno, sacate el peso lo que te está generando esa situación.
Y el primer pensamiento es, ¿qué me está generando ese peso? ¿Es una situación económica? ¿Es una situación mental? ¿Es una situación emocional? ¿Dónde está el peso? Porque a veces no se explica por lo que veo, se explica por lo que siento. Entonces, hablar con alguien, hablar con un profesional, hablar con un pastor, hablar con un líder, hablar con alguien que te diga, a ver, busquemos dónde está la raíz del asunto, qué es lo que me está generando toda esta situación. Quizás es que tengo que dedicarme a otro trabajo. Quizás, bueno, mi hijo, no podés morir, dar la vida en un trabajo. ¿Y de qué vivo? Bueno, nada, tomemos decisión, oremos para buscar una salida, pero no podés generarte en un camino sin retorno hasta que ya no queden más fuerzas, porque después las consecuencias son cada vez peores. Y el Señor te dice, ahora salí de donde estás y andá a buscar lo mejor. Despojate de todo peso y de todo pecado, dice la Biblia, porque a veces el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado, dice la palabra del Señor. O sea, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. O sea que hay veces que yo dejo que un pecado se me meta en el corazón. Y a veces lo que me está generando cansancio es un pecado oculto, quizás idolatría, quizás porque estoy idolatrando algo como el dinero, por ejemplo, como una situación, una posición económica, por ejemplo, como un título, como un cargo, como algo de este mundo, y le estoy dando un lugar demasiado fuerte en mi corazón y ese pecado me está generando un agotamiento. Y yo veo el agotamiento, pero no veo el pecado. Y quizás le tengo que decir al Espíritu Santo, Señor, si hay pecado en mí, revélamelo. Oh, sí, Señor. Sí, Señor. Si hay pecado en mí, revélamelo. Si hay algo que me está generando ese modo de vida que yo estoy teniendo, que no es la vida abundante que vos me viniste a dar, Señor, entonces sacámelo. Porque quizás soy tan ciego que no me estoy dando cuenta que yo mismo estoy generando las condiciones para ese cansancio. Y hoy el Señor te dice, despojate de todo peso, despojate de todo cansancio. Y hoy vamos a pedirle al Señor que Él quite esa carga que tenemos, que Él quite esa carga que estás llevando, porque no es de Dios, no es de Dios. Y fijar los ojos en Jesús, la segunda clave, fijar los ojos en Jesús. Y si dice, fíjense cómo Jesús resistió esa cantidad de afrenta. Todo lo que me pueden hacer a mí, también se lo hicieron a Jesús. Todo lo que le hicieron a Jesús, y Él no bajó los brazos. Él no retrocedió. ¿Cómo hizo? ¿Dónde estaban sus fuerzas? Cuando no tenemos nada que agarrarnos acá, podemos ir a la cruz y acudir al Señor. En el libro de Zacarías dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Otra versión dice, no es con poder, no es con fuerza, es con mi espíritu, dice el Señor. ¿Qué significa esto? Que si yo dependo de mis propias fuerzas, un día se agotan. Si yo dependo de las circunstancias externas, de la ayuda externa, también se agota. Un día no la tengo. Pero si yo dependo del Espíritu de Dios, mis fuerzas nunca se agotan. ¿Saben qué? A lo largo del camino encuentro mucha gente cansada del ministerio. Cansada. No es normal. Porque si uno está lleno del Espíritu Santo, las fuerzas no se agotan nunca. ¿Cómo puede ser? Hay que encontrar dónde está el peso que me está generando el cansancio y despojarlo. Hay que encontrar dónde está la causa de esa situación que me está generando esa angustia y ese cansancio. Vamos a adorar al Señor mientras el Señor nos hable. Dejemos que el Espíritu Santo nos hable. Yo sé que estás en tu casa, quizás no es el momento, no es que estamos en el auditorio, pero hacé de tu casa un altar. Hacé de tu lugar ahí frente a la computadora o al televisor un altar. Y dejemos que el Espíritu Santo nos hable. Que el Espíritu Santo nos lleve al lugar donde tenemos que quizás entregar un área al Señor. David encontró en el Señor sus fuerzas. Encontró sus fuerzas en el Señor. Hoy corremos a tus pies, mi Dios. Ven
vengan todos a contemplar, naciones a sus pies. Las guerras Él hace cesar, escudos quemará. Poderoso de Israel, a nuestro lado estás. Por fe caminaremos y tú nos ayudarás. Por fe caminaremos y tú nos ayudarás. Dios de las batallas, siempre estás conmigo. Eres mi refugio en la tempestad. Tú nos guías aún en la batalla. ¿A dónde más iremos? Eres nuestro Dios. Dios de Abraham, grande y feroz, gobiernas con tu voz. La tierra se arrodillará, los montes se ahogarán. Oh Dios, tú nos conoces bien y aún nos dejas ser. Oh Dios, que hace todo temblar, ven y vénceme. Oh Dios, que hace todo temblar, ven y vénceme. Dios de las batallas, siempre estás conmigo. Eres mi refugio en la tempestad. Tú nos guías aún en la batalla. ¿A dónde más iremos? Eres nuestro Dios. Oh, eres nuestro Dios. Oh, tú nos llenas de nuevas fuerzas y esperamos en ti. Dice el libro de Isaías, capítulo 40, 29, dice: Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como con alas de águila, y correrán y no se cansarán. Caminarán y no desmayarán. Los incansables. Te invito a anotarte en este equipo que convoca el Señor. Son los que no se cansan, no porque están en su fuerza, sino porque esperan en el Señor. Y es el Espíritu Santo el que le da nuevas fuerzas. Hay nuevas fuerzas para tu vida, hay nuevas fuerzas para tu matrimonio, hay nuevas fuerzas para tus proyectos personales, porque no están arraigados en tus mismas expectativas humanas, sino en el poder de la palabra del Señor, que es el combustible espiritual para alcanzar a cada una de ellas metas. Pastor, me robaron. Pastor, me hicieron cosas que yo no merecía. Te vas a levantar y vas a perseguir y recuperar todo lo que te robaron. Vas a ir a recuperar lo que el enemigo te robó. ¿Cómo lo voy a hacer? En guerra espiritual. Vamos a ir en oración. Padre, ahora en el nombre de Jesús, cortamos toda obra del diablo, todo espíritu inmundo del robo emocional, espiritual, todo aquello que vino a quitarte las fuerzas del servicio, del ministerio, de la obra, todo aquello que vino a desarraigarte del plan de Dios. Ahora lo reprendemos en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús, todo espíritu de agotamiento que ha venido para echar por tierra todas las fuerzas que el Señor te dio, ahora lo vences en el nombre de Jesús. Tus fuerzas se renuevan, tu espíritu renueva su fuerza dentro de tu corazón.
ahora, mujer de Dios, varón de Dios, te vas a levantar. En el nombre de Jesús. 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 Decirle, Señor Jesús, llena mi vida. Jesús, llena mi vida. Quita todo peso de mi vida. Quita todo pecado de mi vida. Señor, todo aquello que me está frenando, que me está haciendo cansar más de la cuenta, Señor. Oh, Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo. Eres nuestro Dios, Dios de las batallas, siempre estás conmigo. Levántate, mujer, levántate, varón. Eres una hija y un hijo de Dios. El Señor renueva nuestras fuerzas. Levantarás las alas como las águilas. Correrás y no te cansarás. Caminarás y no te fatigarás. Eres nuestro Dios. Fortalecidos en ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Iglesia, llegar alto, que tengas una feliz primavera y renueves tus fuerzas en el Señor, que empieces mañana una nueva etapa, una nueva tiempo, no sé, algo nuevo que viene sobre tu vida. Que el Señor te bendiga, te amamos, lo mejor que queremos. Dios te bendiga. Gracias, Señor. Las aguas rugirán, que tú eres Dios, que calma todo el mal y traes paz al corazón. Aunque caiga el cielo y tiemble el suelo y brame toda nación, sé que mi Dios está al control. Las aguas rugirán, que tú eres Dios, que calma todo el mal y traes paz al corazón. Aunque caiga el cielo y tiemble el suelo y brame toda nación, sé que mi Dios está al control. Oh, tú tienes el control. Las aguas rugirán, que tú eres Dios, que calma todo el mal y traes paz al corazón. Aunque caiga el cielo y tiemble el suelo y brame toda nación, sé que mi Dios está al control, siempre está al control. Nunca pierdes el control. Tú vas delante como un poderoso gigante. Oh, oh, oh. Recibimos fuerzas de ti para avanzar, para avanzar.
esperanza, recibimos fuerzas de ti. Recibimos fuerzas de ti, nuevas fuerzas tendrán los que